La ciudad corrió hacia la piedra para refugiarse, pero ese día la piedra aprendió a quemar. Cuando el calor se vuelve física pura, el refugio deja de ser refugio, y ahí es cuando Londres descubre la regla más aterradora del gran incendio. 1666. Londres, cerca de la Catedral de San Pablo. Decían que la catedral aguantaría. Decían que la piedra era el último material que no mentía en la ciudad, lo único con lo que el fuego no podía discutir. La gente empujaba carretas hacia ella con la lógica terca de la supervivencia. La madera arde. La tela arde, el papel arde, pero la piedra resiste, así que la piedra se convierte en el lugar seguro. El 4 de septiembre rompe esa lógica en público. El aire cerca de Ludgate Hill ya no sabe a incendio. Trae un sabor que no pertenece al humo normal, más pesado, más agrio, metálico, como morder una moneda caliente. Hay cuero que cruje, hierro que castañetea, ruedas que chillan sobre los adoquines, y debajo de todo, un ruido nuevo, un chisporroteo húmedo y bajo, como si la ciudad empezara a hervir. Una mujer avanza con un bulto apretado contra el pecho. No lo enseña, no lo suelta. Lo aprieta con tanta fuerza que la tela se arruga contra su palma, solo que el bulto tiembla igual. Ella mira sus manos como si la blancura de los nudillos pudiera detener el temblor. No puede. En teoría, un incendio tiene bordes, algo que dejas atrás corriendo, algo que cortas con cubos, ganchos y hombres en los tejados. En la calle, nadie se mueve como si lo creyera del todo. Se mueven porque quedarse duele, pero lo hacen con esa mirada de animal que ya entendió que el suelo también puede morder. Los muros masivos de San Pablo se alzan por encima del gentío, como una promesa hecha de geometría. Libreros y papeleros la tratan como bóveda. Bajan mercancía a la cripta y a los subterráneos porque la piedra se siente como ley. La lógica se contagia en susurros. Si las calles son el problema, mueve tus bienes a donde las calles no puedan seguirlos. Pero el fuego ya no está cazando calles, por lo tanto empieza a cazar el aire mismo. Más tarde, testigos describirán algo que suena imposible hasta que imaginas el calor como presión. El plomo del techo de San Pablo no solo se ablanda, se licúa, fluye, y cuando cae, no cae como fuego, cae como metal vivo, brilla con un reflejo sucio, como mercurio bajo un sol enfermo, resbala, gotea, se estira en hilos gruesos que se rompen y vuelven a unirse. Al tocar piedra húmeda o madera vieja, silba, un silbido agudo, animal. Hay vapor que sube en bofetadas blancas. Los gritos llegan tarde, cuando el ojo entiende lo que está viendo. Y el olor no es solo quemado, es metal caliente, áspero, casi dulce en la garganta, como cobre recién abierto al aire. La mujer del bulto lo ve. Se detiene porque el cerebro necesita un segundo para aceptar el absurdo. Un arroyo brillante corriendo hacia Ludgate Hill, un rastro que no debería existir. Su cara no hace un gesto heroico, hace el gesto simple del pánico. Abre la boca sin voz, retrocede un paso, tropieza con una rueda, mira alrededor buscando una salida que no sea gente. La piedra se mantiene en pie, pero el edificio se vuelve un horno. Por lo tanto, el refugio se convierte en una trampa hecha de certeza. Este es el minuto en que la ciudad se vuelve algo que los supervivientes no saben cómo nombrar. Un incendio consume, un horno transforma. Cuando el refugio se derrite, ya no es un incendio, es un horno. Esa frase golpea más fuerte porque Londres ha estado tomando decisiones como si todavía enfrentara a un enemigo fuera de sus murallas. Ha tratado el incendio como una línea de frente, hasta que el viento entra en la ecuación y la línea deja de comportarse como una línea. Días antes, el problema se veía más pequeño desde la ventana correcta. Samuel Pepys, observador cuidadoso con mente de escribiente para los detalles, mira el primer resplandor y calcula mal la distancia. Lo escribe sin adornos, cree que está lejos, cree que puede esperar y se va a dormir. La frase sobrevive porque es humana. Londres siempre ha vivido con alarmas, campanas, peleas, recuerdos de peste aún frescos, un olor extraño, un brillo lejano, un rumor de peligro. Esas cosas no siempre se convierten en crisis, pero esta sí, y por eso una decisión pequeña, dormir,
se vuelve una bisagra que la ciudad ya no puede deshacer. En 1666, Londres es una máquina densa de comercio y costumbre. Despierta temprano, mueve mercancías, cuenta monedas, cierra postigos contra ladrones, confía en que los ritmos familiares seguirán. Solo que el mundo físico llevaba todo el verano preparando una emboscada. El verano ha sido caluroso y seco. La madera se ha curado como yesca. Las tejas se han vuelto combustible fino. Los edificios se inclinan unos hacia otros en callejones estrechos. De día parecen íntimos, de noche parecen túneles. Y ahí la ciudad aprende otra regla. Los túneles también son chimeneas. Cada callejón, un dispositivo diseñado para tirar del fuego hacia adelante. La versión oficial de la seguridad en Londres es el esfuerzo comunitario. Cubos de parroquia, vecinos en cadena, agua sacada de bombas y del río, hombres con ganchos arrancando techos. Pero no existe una brigada moderna de bomberos. Por lo tanto, la ciudad pelea con improvisación y músculo, mientras el incendio pelea con viento y física. El fuego empieza en la madrugada del 2 de septiembre, en una panadería de Pudding Lane, perteneciente a Thomas Farriner. Comienza como el tipo de accidente que parece demasiado pequeño para merecer un libro de historia, una chispa, una llama doméstica en un negocio doméstico. Pero el barrio está construido para llevar el fuego como si fuera chisme. Por lo tanto, una casa se convierte en una boca en movimiento. Al principio, aparece la discusión de siempre. ¿Se puede contener sin destruir propiedad? Londres es propiedad sobre propiedad. Arriendos, tiendas, mercancía almacenada, promesas, deudas. Derribar casas para frenar un incendio es un remedio brutal, una autoamputación. Pero entonces llega la parte que nadie quiere decir en voz alta. La demora también es una decisión. La vacilación del Lord Mayor termina siendo tan decisiva como la chispa. Se dice que minimiza la amenaza en las primeras horas. Es más fácil imaginar un solo foco que una combustión de ciudad entera. La mente pide un límite, el cargo pide orden. Los comerciantes quieren sus tiendas intactas. Y mientras tanto, el viento no negocia. Cada hora de contención se convierte en una hora de expansión. El fuego aprende rápido. Toma primero los tejados, toma los huecos superficiales entre muros, toma la brea y el alquitrán, el aceite almacenado, los almacenes abarrotados de los barrios ribereños. Las brasas suben y viajan. Los londinenses miran al río como el corte natural. Agua significa seguridad, barcas, escape. El Támesis siempre ha sido arteria de la ciudad y su salida, pero el pánico tiene su propia gravedad. Por lo tanto, el río se llena de barcas, las calles se llenan de carretas, y cada ruta se convierte en un cuello de botella. Lo que empieza como huida se vuelve logística. Un hombre intenta llevar a su familia hacia el agua, pero encuentra el callejón bloqueado por otra familia haciendo lo mismo. Empuja la carreta de lado y oye la madera astillarse como si la ciudad se partiera bajo el peso de su propio miedo. Una mujer arrastra un baúl con una cuerda. La cuerda le muerde las manos, la envuelve con tela y sigue tirando porque detenerse se siente como morir. La historia oficial quiere héroes con cubos. La historia real es la presión de la multitud. Es Londres volviéndose un embudo. Personas y bienes forzados a elecciones cada vez más estrechas. Y en ese embudo, la sospecha empieza a formar su propia llama. Inglaterra está en guerra con los holandeses. Londres ya arrastra un zumbido de ansiedad sobre extranjeros y espías. En un desastre, la mente busca intención porque la intención se siente más fácil de combatir que el clima. Pero el enemigo no es una persona. Por lo tanto, la ciudad empieza a inventar personas de todos modos. Los rumores se pegan al humo, extraños vistos corriendo, acentos oídos, una sombra en una ventana. El fuego no necesita ayuda, solo necesita aire. Aún así, la multitud necesita una historia que pueda castigar, hasta que el miedo se aprieta y se vuelve acusación. Así es como el gran incendio se convierte en algo más que combustión. Se convierte en una prueba de lo que una ciudad cree sobre sí misma. La piedra como refugio, el agua como salida, la autoridad como control,
los vecinos como aliados. Y en San Pablo, ese 4 de septiembre, todas esas creencias enfrentan el mismo calor. La piedra no arde, pero igual puede traicionar. Por lo tanto, la idea más segura de Londres se convierte en la más peligrosa. Y ahora la pregunta se afila, la que Londres no puede responder lo bastante rápido. ¿Qué mata más rápido? ¿Un enemigo afuera o el viento adentro? Londres en 1666 no es un perfil de torres, es una pila de reglas escritas en madera, alquitrán, brea, lino, cuerda, papel, aceite. Los edificios aprietan las calles con pisos superiores que se inclinan lo suficiente como para intercambiar calor. Los callejones corren lo bastante estrechos como para atrapar el aire. Los almacenes reposan pesados de mercancías listas para arder. La ciudad se cuenta una historia más simple. El fuego es un enemigo doméstico. Pertenece a hornos, hogares, panaderías, una herramienta con límites. Pero el verano le ha arrancado la humedad a la ciudad. Por lo tanto, la madera se comporta como si hubiera estado esperando una cerilla. Las primeras horas del domingo, 2 de septiembre, empiezan con rutina. Los panaderos se levantan antes del amanecer. Los hornos son parte del latido de Londres. En la panadería de Thomas Farriner, en Pudding Lane, ese latido se resbala. El incidente es lo bastante simple como para sonar inofensivo si se cuenta demasiado rápido. Empieza un fuego en una panadería, pero el barrio está construido para compartir la llama con la misma eficiencia con la que comparte el comercio. Por lo tanto, el fuego pequeño se convierte en una máquina de contagio. La primera pelea contra él es local. Vecinos en cadena con cubos, agua sacada de bombas, hombres con ganchos en los tejados arrancando paja y techumbre. La ciudad tiene herramientas. Lo que no tiene es tiempo. La versión oficial prefiere una imagen limpia, filas ordenadas, ciudadanos valientes. Un problema identificado y atendido. En la calle, la respuesta empieza con duda. ¿Está contenido? ¿Vale la pena demoler propiedad? ¿Quién tiene autoridad para romper una casa y salvar una calle? La autoridad en Londres tiene un rostro. El Lord Mayor puede ordenar derribos para crear cortafuegos, y esas órdenes no son técnicas, cargan riesgo legal, deuda, ruina privada. Pero la vacilación cuesta la única moneda que el fuego respeta. Por lo tanto, la demora se vuelve combustible. Y entonces ocurre la escena que explica la ciudad mejor que cualquier discurso. 6:17, cerca de Pudding Lane. Un mensajero llega corriendo, rojo de humo. ¡Orden de demoler! Ahora, 2 hombres con hachas miran al oficial como si les pidieran cortarse un brazo. Un propietario se planta delante con un papel en alto. Contrato, arriendo, promesa escrita. No pueden. Esto es mío. La turba duda. No por piedad, por miedo a lo que permitir significa. Alguien grita que pagará después. Nadie le cree. Una chispa cae en la cornisa de la casa vecina y se queda ahí, como un ojo. Discuten un segundo más. El ojo se abre. El fuego salta a la calle mientras todavía están decidiendo si la calle existe. El viento es el cómplice silencioso. No llega con trompeta. Se mantiene firme. Empuja la llama hacia superficies nuevas. La alimenta con oxígeno. La vuelve móvil. Un hombre se planta en una esquina y cree que está mirando una sola estructura ardiendo, pero una ráfaga levanta fragmentos incandescentes. Por lo tanto ve cómo el incendio se multiplica. Una chispa cae sobre un techo seco. Otra chispa cae en un patio. Otra prende un letrero colgante. El fuego deja de comportarse como un evento único. Empieza a comportarse como clima. Aquí las calles cambian de significado. Un callejón ya no es una ruta, es un tiro de chimenea, estrecho, diseñado para succionar y empujar. El microdetalle se vuelve raro rápido. Un tendero pasa la mano por el marco de una puerta y siente calor a través de una madera que debería estar fría. Una mujer prueba un humo que le quema el fondo de la garganta como pimienta. Una rueda de carreta chirría cuando el hierro se calienta contra la piedra. Una oración sube por encima de los gritos, hasta que se rompe en tos. La ciudad también tiene una segunda herramienta, la destrucción controlada. Derribar casas para crear un vacío que la llama no pueda cruzar. El concepto es viejo. La práctica es brutal. Requiere mano de obra, permiso,
nervio. El permiso llega tarde. El río debería cambiarlo todo. El Támesis es ancho, familiar, racional, agua, el argumento más antiguo contra la llama, pero las multitudes piensan lo mismo al mismo tiempo. Por lo tanto, Londres se mueve hacia el agua como un solo cuerpo. Las barcas se llenan, los remos chocan, las cuerdas se tensan hasta gemir, los barcos más grandes quedan clavados en tráfico. En la orilla, las carretas se apilan como muebles de una casa que ya no existe. Hombres gritan precios por transporte como mercaderes en mercado. Niños lloran sin palabras, y aquí hace falta reloj, porque el desastre también tiene minutos. 8:22, ribera del Támesis. Un hombre empuja una bolsa de monedas hacia un barquero. 2 chelines. Mi mujer está embarazada. El barquero no mira la bolsa. Mira el humo. 4. Y ahora, el hombre abre la bolsa con manos temblorosas. Las monedas suenan como dientes. Una mujer detrás intenta subir con un baúl. El baúl se engancha. La cuerda se revienta y ella cae de rodillas como si la ciudad la hubiera empujado. Alguien la pisa sin querer. Ella no grita por dolor, grita por el baúl, por lo que hay dentro, por lo que no cabe en una barca. En el borde, un niño estira el brazo hacia el agua y se queda mirando su reflejo, amarillo, enfermo, como si el río también estuviera ardiendo. La riqueza de Londres es portátil en teoría, en la práctica es pesada. Fardos de tela chupan humo, cofres golpean espinillas, bienes de metal arrastran los brazos hacia abajo. Un hombre intenta cargar libros de cuentas como si fueran un escudo, hasta que entiende que el papel solo es valiente hasta que encuentra brasas. Por toda la ciudad, los oficiales intentan sostener su historia, que hay gestión, que habrá mañana, que el corazón de Londres seguirá latiendo. Pero el fuego reescribe horarios, por lo tanto el día se vuelve una serie de planes que se derrumban. El giro psicológico empieza antes de que caigan los monumentos famosos. La gente entiende que el incendio no se queda en su barrio, no respeta límites, no actúa como una disputa entre una llama de cocina y una mano descuidada, así que cambia el lenguaje. Fuego se convierte en el fuego. Muchos relatos lo recordarán como un fallo de hombres. Y sí, hay órdenes que no llegaron, decisiones que se retrasaron, orgullo que pesó, pero la lectura más honesta apunta a otra cosa. Por lo tanto, el diseño físico de Londres se vuelve el principal sospechoso. No hay un servicio moderno de bomberos. Hay vigilancia, organización parroquial, herramientas repartidas de forma desigual, fuentes de agua que no igualan la velocidad de un incendio alimentado por viento. Y el fuego no tiene comités. Avanza sin fricción. La siguiente presión no se explica. Se ve. Almacenes junto al río guardan mercancías destinadas a los barcos. Tiendas guardan stock para el lunes. Barriles, telas, papel, brea, aceites. El fuego entra en ese inventario como un ladrón en un almacén sin puerta. Así que cada manzana no es una sola fuente de combustible, sino muchas, apiladas como promesas. El instinto más fuerte de la ciudad es salvar cosas, pero salvar cosas ralentiza cuerpos. Por lo tanto, el instinto se vuelve una trampa. La gente busca lugares seguros que encajen con su modelo mental de protección. Iglesias de piedra, plazas abiertas, recintos grandes. La idea se esparce más rápido que las órdenes porque suena a sentido común. Solo que el sentido común está construido para el calor ordinario. Para el lunes 3 de septiembre, el frente se expande, el humo se espesa hasta volverse techo, la luz del sol se pone amarillenta, enferma, el sonido del incendio cambia, de crepitar a rugir, y a veces, detrás del rugido, cae un tejado sin aviso, un golpe seco que corta conversaciones, como si la ciudad hiciera pausas a la fuerza. Aquí el contexto de guerra se desliza a las calles. Inglaterra está en conflicto con los holandeses. En el caos, la mente busca una mano sosteniendo el cuchillo. Las acusaciones nacen como murmullos, un acento extranjero, una cara desconocida, alguien corriendo con algo en las manos. Pero el fuego no necesita conspirador, por lo tanto la cacería de chivos expiatorios se convierte en un segundo desastre corriendo junto al primero.
Al final del lunes, el río está atascado. Los callejones están atascados. La voz oficial insiste en que la ciudad resistirá. Y sin embargo el viento sigue empujando como si Londres fuera una casa con puertas abiertas. Pero la pregunta ya no es ¿podemos detenerlo? Por lo tanto se convierte en otra, más fea y más verdadera. ¿Qué hará falta para romper nuestra propia ciudad antes de que el fuego la rompa por nosotros? Esa pregunta sube hacia la corona, hacia la gente con poder para autorizar la ruina como estrategia. Y ahí está el umbral, el tipo de violencia que una ciudad tarda en aceptar, incluso cuando la necesita para vivir. Para el martes por la mañana, Londres deja de comportarse como una ciudad con barrios. Se comporta como un montón de sustancias apiladas en forma de calles: madera, brea, aceite, tela, papel, cuerda, plomo, piedra. Y el fuego sabe leerlos. La gente sigue hablando en mapas porque los mapas consuelan. Pero el fuego no respeta los mapas. Por lo tanto, el lenguaje del dónde empieza a fallar. Todavía hay pregones, órdenes, cadenas de cubos, vigilancia y hombres tratando de sostener la idea de gestión. Y sin embargo, lo que manda ya no es la voluntad, es física a gran escala. El único plan que importa es el que el viento ejecute a continuación. El microdetalle lo revela primero. El humo ya no es un velo que pasa, se vuelve un techo que baja. Un hombre se limpia la cara y se le queda la palma negra. El pelo de un niño huele a hollín. Un perro se planta y se niega a cruzar una calle que parece abierta, pero la calle respira calor, por lo tanto el instinto manda más que la dirección. Los londinenses intentan salvar lo que un fuego no puede reemplazar. Arrancan cortinas, deshacen camas, desatan rollos de tela, cargan libros de cuentas como si fueran escritura sagrada, arrastran cofres que raspan chispas contra los adoquines. Lo hacen con la lógica que construyó la riqueza de la ciudad. Mueve los bienes a un lugar seguro antes de que abra el mercado. Solo que la seguridad se vuelve un rumor, y cuando una ciudad cree un rumor, lo convierte en ruta. Los edificios de piedra se vuelven imanes, iglesias, bóvedas, criptas, cualquier cosa con muros gruesos y un interior que promete frío. La gente orienta su vida hacia lo permanente. San Pablo se llena, no de oración primero, sino de inventario. Los libreros y papeleros toman una decisión sensata, hasta que el calor la desmiente. Bajan los libros a espacios inferiores, cripta, cámaras bajo sombra de piedra hechas para el silencio. El papel pertenece dentro de la piedra, el conocimiento pertenece bajo un techo que ha sobrevivido generaciones. Pero el techo no es inmune a la temperatura, por lo tanto la catedral se convierte en un horno sobre una biblioteca. Dentro, no hay épica, hay cuerpo, aire que se espesa, respiración que se vuelve trabajo, sudor inmediato en la nuca. Por un rato, el interior parece soportable. La piedra cumple su promesa, hasta que deja de hacerlo, no con un golpe grande al principio, con señales pequeñas, el olor a pegamento caliente, dulce y rancio a la vez, tinta cociéndose, cuero soltando un tufo áspero, luego el sonido, un crujido fino, repetido, como si alguien doblara hojas en otro cuarto, solo que no son manos, son lomos rindiéndose, páginas que se levantan y se encrespan con un susurro seco. Un libro no grita, un libro se rinde. Afuera, el fuego no elige símbolos, los alcanza porque los símbolos también son material. El puente de Londres arde por construcción y costumbre, corredor cargado de madera, tiendas, comercio apretado. La gente mira al río una y otra vez porque el agua debería ser el argumento final. Señalan el Támesis como si fuera frontera, pero el río está abarrotado de huida. Por lo tanto se convierte en un espejo que devuelve luz mala a la ciudad. Las barcas rechinan unas contra otras. Los remos se enredan. Los hombres gritan precios como si el muelle siguiera siendo normal. Las carretas se atascan cerca del agua, porque todos quieren la misma salida. Una mujer alza a su hijo por encima del hombro para mantenerle la boca fuera de lo peor del humo, y entonces el pánico hace lo que siempre hace, aprieta. El río deja de sentirse como escape y empieza a sentirse como cuello. Desde arriba, el incendio ya no es una lengua única, es un frente que se ensancha. Las brasas
Suben como insectos, una ráfaga las levanta y las dispersa, caen más allá del borde visible de la destrucción. Pero los tejados de Londres están secos y encimados, por lo tanto cada brasa es un mensajero que carga la misma sentencia. El mapa deja de servir. Un barrio es propiedad en papel. En la calle es combustible separado por huecos estrechos. Un callejón deja de ser ruta, es un tiro. Este es el momento en que los sentidos normales empiezan a mentir. Un hombre oye un crujido y asume que una viga cayó cerca, pero el sonido viene de una calle más allá. Por lo tanto, la distancia colapsa, un solo rugido. Una mujer ve un punto brillante y asume que es una linterna, pero el brillo es una ventana ardiendo reflejada en el humo. Por lo tanto, la luz misma se vuelve sospechosa. El orden intenta reimponerse con oficiales y gritos, impedir saqueos, mantener rutas abiertas, evitar que el miedo se convierta en violencia. Solo que el miedo ya está fabricando su propia lógica, y esa lógica necesita culpables. En una ciudad en guerra, extranjero se vuelve categoría útil. Enemigo se vuelve etiqueta cómoda porque parece accionable. Si hay enemigo, hay castigo. Si hay castigo, hay control. Pero el fuego no es una persona. Por lo tanto, la multitud empieza a improvisar personas para encajar en la necesidad. Y aquí no hace falta discurso. Hace falta una acción corta. En una esquina, a un desconocido con un bulto lo rodean. No preguntan bien, no escuchan bien, lo registran. Una mano tira de la tela, otra mete los dedos como buscando chispa. El bulto se rompe. Alguien grita: «Ahí», como si hubiera encontrado prueba. Lo golpean una vez, seca, práctica, solo para que la escena termine. El hombre cae, no por culpa, por matemática de multitud. Y que quede claro, no es el mismo bulto que viste antes. En Londres, ese día, un bulto es una vida portátil y también una excusa. Mientras tanto, San Pablo atrae a más gente porque todavía está en pie. Todavía parece el viejo Londres. El Londres que no cambia, pero el aire a su alrededor se calienta lo suficiente como para cambiar el metal. Por lo tanto, la fuerza de la catedral se vuelve un señuelo. Y cuando la piedra deja de ser garantía, no lo anuncia con una llama bonita, lo anuncia con el cuerpo, respiración imposible, ojos que arden, garganta que se cierra, esa certeza tardía de que lo seguro puede cocinarte sin espectáculo. Para quienes guardaron libros abajo, el golpe no es simbólico, es tinta y cola cocidas en humo, es entender que la piedra retiene calor como una olla, retiene agua hirviendo, pero la ciudad ha estado corriendo hacia la piedra, por lo tanto, cuando falla la piedra, nace otra pregunta. ¿Dónde puede pararse una persona cuando cambian las reglas? La respuesta se vuelve brutalmente consistente. En ningún lugar por mucho tiempo. No en calles que tiran del fuego como chimeneas. No junto a un río que se comporta como embudo. No dentro de piedra que se comporta como trampa. Así que sobrevivir se vuelve movimiento, guiado más por instinto que por plan. Y cuando los cubos ya parecen teatro, la física obliga a la única estrategia que queda, fabricar vacío. Esa estrategia exige una autoridad capaz de ordenar destrucción en público. Pero el gobierno local ya está desbordado. Por lo tanto, el desastre empieza a tirar el poder hacia arriba, hacia la corona, hacia los hombres que pueden autorizar la ruina como forma de rescate. Para la tarde del martes, la autoridad local de Londres todavía intenta hablar en el idioma viejo de la contención. La oficina del Lord Mayor todavía quiere un incendio que se pueda gestionar, con herramientas cívicas y cautela, pero el fuego ya convirtió la cautela en combustible. Por lo tanto, el poder empieza a deslizarse lejos de quienes normalmente poseen las decisiones. La versión oficial prefiere una transferencia limpia. Presenta a la corona llegando como cirujano, manos calmadas, instrumentos afilados, control inmediato. Quiere la imagen del rey entrando en el humo y restaurando el orden con una sola frase. Y aún así, la transferencia real
ocurre bajo presión. El mando es menos una elección que una rendición. Las calles hacen el argumento primero. Una cadena de cubos intenta formarse en una bomba, pero la bomba carraspea bajo la demanda. Por lo tanto, los hombres pierden minutos que el viento convierte en metros. Un equipo prueba los ganchos en un tejado ardiendo, pero las brasas saltan detrás de ellos. Por lo tanto, su avance se vuelve un círculo. Un tendero se planta en su puerta guardando bienes, pero el calor lo empuja afuera como un puño. Por lo tanto, la propiedad se vuelve idea, no objeto. A esa hora, ya nadie espera permiso del Lord Mayor. Aquí Londres aprende lo peor. No se negocia con la temperatura. Por lo tanto, la corona pasa de espectadora a operadora. Carlos II no necesita estar en todas partes para cambiarlo todo. Solo necesita autorizar lo que los oficiales menores temen autorizar. Destrucción deliberada. El Estado ordena derribar casas y tiendas para frenar la propagación. No como castigo, no como motín, sino como estrategia. Pero la estrategia se ve como vandalismo a nivel de calle. Por lo tanto, los primeros cortafuegos se sienten como una guerra civil contra los propios muros. Llegan hombres con herramientas pensadas para construir, hachas, palancas, cuerdas, usadas ahora como instrumentos de sustracción. Las puertas se astillan, los tejados caen, las vigas crujen, y entonces el detalle audible. Una viga suelta un silbido breve al partirse, y después el golpe seco contra la calle, un sonido que hace girar cabezas incluso a través del humo. Cada derrumbe abre brecha, por lo tanto la ciudad empieza a aprender la única forma de frenar la llama, abrir un espacio muerto delante de ella. La historia oficial vende esto como disciplina, habla de órdenes y líneas y cortafuegos, sugiere que la ciudad acepta la lógica en cuanto la pronuncia la boca correcta. Pero Londres está hecha de propietarios, por lo tanto cada casa derribada se vuelve una segunda crisis apilada sobre la primera. Un hombre se queda con las llaves en la mano como si fueran un arma. Argumenta que su tienda aún no arde. Argumenta que su hogar aún no ha sido tocado. Argumenta que derribarlo es robo, pero detrás de él ya levantaron el hacha. Aquí la intervención de la corona deja de ser solo ingeniería. Se vuelve coacción. No hace falta recrearse, basta una imagen. Un guardia lo empuja contra la pared para abrir paso. No es sadismo, es prisa. Las llaves caen y tintinean como si fueran pequeñas derrotas. El hombre gira la cabeza para mirar su propia puerta y ve que ya no es su puerta, es material en espera. El hermano del rey, el duque de York, aparece en muchos relatos como figura organizadora en las calles, autoridad con gravedad para dirigir hombres, colocar guardias e intentar que la ciudad no se despedace por dentro, mientras el fuego la despedaza por fuera. El orden ya no es ideal moral, es recurso físico, pero el miedo crea oportunistas, por lo tanto la presencia del duque importa tanto para prevenir saqueos como para combatir la llama. El microdetalle de ese orden no son discursos, son botas y acero. Es un grito que corta el humo. Es la mano de un guardia en un hombro. Es una linterna sostenida baja para ver el suelo, no alta para verse heroico. Es el golpe de la culata de un mosquete en una puerta para vaciar una calle. Pero vaciar una calle no es lo mismo que salvarla. Por lo tanto, la ciudad aprende un cambio brutal. Puedes comprar supervivencia con demolición. La multitud resiste ese cambio. Dicen que Londres se une en la crisis, pero la realidad vivida es regateo en el borde de la ruina. Por lo tanto, la gente ruega excepciones mientras los oficiales ruegan minutos. Una mujer arrastra un cofre lejos de una casa marcada. Un hombre intenta sobornar a un grupo para que perdone su tienda. Alguien jura que el fuego se está alejando y que el derribo es innecesario. Pero el humo vuelve mentirosos a los ojos de todos. Por lo tanto, la certeza se vuelve imposible de demostrar. Aquí también la sospecha se aprieta hasta convertirse en violencia. La paranoia de guerra sobre extranjeros y enemigos ha estado hirviendo debajo del desastre,
Pero una ciudad en pánico quiere una mano a la que culpar. Por lo tanto, guardias y multitudes empiezan a tratar a los desconocidos como si llevaran cerillas en los bolsillos. La versión oficial luego lo suavizará en «el desorden público fue contenido». Hablará de rumores como nota al pie. Y sin embargo, a nivel de calle, es un segundo incendio hecho de acusación. Mantener el orden se vuelve una batalla en dos frentes, uno contra el calor, otro contra el miedo. A un hombre lo detienen por su acento, a un viajero lo registran porque su bulto parece sospechoso. Cualquiera que corre parece culpable por defecto, pero correr también es como sobrevives a una ciudad horno. Por lo tanto, cada acto de supervivencia puede leerse como sabotaje. El enfoque de la corona, visto desde arriba, es claro: derribar lo que haya que derribar, mantener a la gente en movimiento, impedir que Londres se convierta en motín. Pero visto desde el suelo, se siente como el Estado rompiendo Londres mientras Londres ya se rompe. Por lo tanto, la solución tiene el mismo sabor que el problema. Aún así, a la física no le importan los sentimientos. El fuego se comporta como un frente vivo. Busca la siguiente línea de tejados, busca la siguiente pila de mercancías, busca la siguiente calle estrecha que pueda alimentarlo con aire. Pero una brecha ensanchada lo deja sin hambre. Por lo tanto, la idea de hacer espacio se vuelve la única con poder real. El reto es la ejecución. Derribar casas a mano es lento. Cada edificio está conectado al siguiente por más que paredes, vigas compartidas, tejados compartidos, patios compartidos, pero lo lento es letal con viento. Por lo tanto, la corona necesita velocidad. La velocidad cambia las herramientas. Los hombres empiezan a hablar más abiertamente de un método que suena a locura dentro de una ciudad en llamas: usar pólvora para cortar manzanas, no para combatir fuego con fuego, sino para abrir una zona desnuda en segundos, donde las hachas tardan horas, pero controlada. Es una palabra peligrosa en una multitud en pánico. Por lo tanto, la mera idea hace que la gente se estremezca. La versión oficial ama el relato limpio de héroes. Llega la corona, se establece el mando, la ciudad obedece y el fuego empieza a perder. Pero la verdad más profunda es el tiempo. Por lo tanto, el plan todavía depende de algo que ningún rey puede ordenar: el viento. El martes termina con Londres medio demolida en algunos puntos y ardiendo por completo en otros. Las calles se llenan de polvillo de muros reventados. El humo baja a la garganta de la ciudad. El río refleja un cielo naranja demasiado estable para parecer real, pero el fuego sigue encontrando combustible. Por lo tanto, cada victoria se siente provisional. Este es el punto de giro que el espectador debería desconfiar al principio. La corona toma el mando, se dan órdenes, se colocan guardias, se tallan brechas, se abren cortes, pero todavía nada funciona del todo. Por lo tanto, falta la clave real de la historia. La clave no es valentía, la clave no es agua, la clave no es piedra. La clave es fabricar un vacío más rápido de lo que el fuego puede llenarlo. Pero Londres no puede hacerlo con músculo a la velocidad necesaria. Por lo tanto, el siguiente acto apostará por pólvora, tiempo y el único giro que la ciudad no puede comprar: que el viento, por fin, cambie de opinión. Luego lo contarán como una victoria del liderazgo. Órdenes dadas, hombres organizados, la ciudad salvada por manos decisivas. Pero al fuego no le importa quién habla. Por lo tanto, la noche del martes es el punto más bajo de Londres. El momento en que por fin confiesa que no puede pelear el calor. Solo puede cambiar el mapa. San Pablo ya no es un hito, es una advertencia hecha visible. La gente la había tratado como una bóveda, como una promesa, como un argumento contra el pánico. Pero el argumento se rompe ante la temperatura. Por lo tanto, la vieja San Pablo se pierde y la lección queda grabada en la calle. Los materiales también traicionan. El testigo John Evelyn describirá después una escena que hace que el calor parezca vivo. Piedras que volaban bajo la presión del incendio, como si la propia iglesia tuviera algo empujando desde adentro. El calor no solo tiznaba, reventaba. Y dentro, lo nuevo, lo que nadie quiso imaginar. No es el plomo en sí, sino el sonido, el papel, rindiéndose, un crujido fino, repetido, como si alguien arrugara hojas en la oscuridad. Luego el olor, tinta y cola cocidas, dulces y ásperas a la vez. La gente entiende,
Tarde, que aquello no era refugio, era trampa. Ver a la piedra comportarse como un horno convierte la confianza en estampida. La versión oficial quiere mantener a la multitud calmada, quiere preservar la idea de que la seguridad es un lugar al que llegas, pero el martes prueba otra cosa. Por lo tanto, la seguridad se vuelve condición móvil, una ciudad empujando cuerpos hacia adelante. El microdetalle dice la verdad. Las botas de un hombre se pegan un poco a un pavimento recalentado. Los aros de hierro de una carreta se quejan en cada vuelta. Los labios de una mujer saben a cobre por la ceniza y el aire caliente. Un niño deja de llorar, no por calma, por agotamiento de un aire que duele inhalar, pero los pulmones exigen oxígeno, por lo tanto el pánico se vuelve respuesta física antes que moral. El río sigue ahí, el Támesis todavía parece una salida, pero está lleno de la misma idea nacida en 1000 mentes a la vez, por lo tanto las riberas se convierten en punto de presión. Escapar se vuelve atasco. Las barcas raspan y chocan, los remos se enredan, los hombres gritan precios por un pasaje como si el comercio pudiera sobrevivir a un horizonte en llamas. Las familias aprietan bultos que pesan más con cada paso, pero cada bulto es un pedazo de una vida anterior. Por lo tanto, soltarlo se siente como morir 2 veces. Los hombres de la corona ya están presentes. Guardias patrullan para reducir saqueos y evitar que las rutas se vuelvan motines. El duque de York aparece en muchos relatos como organizador visible, una autoridad dentro del humo capaz de colocar manos donde importan. Pero la autoridad no puede mandar sobre el viento, por lo tanto incluso el orden real se siente delgado frente a un horno del tamaño de una ciudad. La estrategia ya está dicha, es simple, es fea, es lo único que iguala la escala del fuego. Hacer brechas, hacer cortes, abrir un vacío que la llama no pueda cruzar. Pero las hachas y los ganchos son lentos, por lo tanto las brechas llegan tarde y estrechas mientras el fuego llega temprano y ancho. Esta es la crisis dentro de la crisis. Londres por fin intenta la solución correcta, pero todavía con la velocidad equivocada. Los hombres tiran muros a mano, bajan vigas con cuerdas, vuelcan tejados y arrastran maderas a montones que deberían despejarse. Pero cada minuto derribando es un minuto que el fuego usa para saltar. Por lo tanto, la demolición se vuelve una carrera que Londres sigue perdiendo. La versión oficial dirá que la ciudad trabajó unida, pero la ciudad también es una red de propietarios. Por lo tanto, cada orden de derribo suena a robo para quien está parado en su camino. Un tendero insiste en que su edificio no arde. Un inquilino insiste en que el dueño no está. Detrás de ellos ya levantaron el hacha. Un muro cae con un crujido que suena como si Londres se rompiera sus propios huesos, pero el fuego ya la viene rompiendo desde hace días. Por lo tanto, la autodestrucción se vuelve la última forma de control. Aquí aparece la clave, no como invención brillante, sino como aceleración desesperada. Pólvora, no para batalla, no para conquista, para restar. Una explosión controlada puede borrar una hilera de casas en segundos y dejar una brecha ancha donde el incendio se encuentra con nada. Pero controlada es una promesa que asusta en el humo. Por lo tanto, las primeras menciones de pólvora se sienten como un segundo desastre esperando nacer. Los resúmenes posteriores lo dirán con frialdad. Se volaron casas para crear cortafuegos, pero una frase fría esconde el valor requerido. Por lo tanto, imagina lo que le pide a una ciudad ya aterrada. Un equipo carga pólvora hacia una calle ya tibia por la llama cercana. Un guardia empuja civiles hacia atrás con gritos duros. Se mide una mecha con el cuidado de hombres que saben que un error fabrica caos. Pero el caos ya está aquí. Por lo tanto, prenden la mecha igual, porque después se volvió un lujo. La explosión no se recuerda como espectáculo, se recuerda como sensación. El golpe en el pecho llega primero, luego una lluvia de cal y polvo, un segundo de silencio imposible, y después el grito. Una casa se vuelve escombros, una calle se ensancha, aparece una brecha, y entonces el fuego por fin se encuentra con algo con lo que no puede negociar: la ausencia. El método funciona en algunos puntos. Relatos del aflojamiento del incendio mencionan pólvora usada con eficacia,
cerca de lugares clave y bordes estratégicos. Pero el incendio sigue siendo enorme. Por lo tanto, un éxito no se siente como victoria, solo como prueba de que la victoria aún podría existir. Y aquí, antes del viento, hace falta cine otra vez. Un equipo se planta en una brecha recién abierta. No descansan. La defienden. Caen brasas mensajeras desde arriba, pequeñas, vivas, y cada una intenta rehacer el incendio al otro lado. Un hombre las pisa con la suela hasta oler cuero quemado. Otro golpea con una pala, seco, rápido. Miran el aire como si fuera una puerta. De pronto, uno de ellos levanta la cabeza, no porque vea menos fuego, porque ve humo distinto. La noche del martes se estira larga, el cielo se queda naranja, el rugido de la ciudad se vuelve fondo de cada pensamiento. La gente acampa en espacios abiertos, en campos, en cualquier suelo que no arda. Duermen sentados, despiertan con cada reavivamiento. Pero el desastre ya pasó de la propiedad al desplazamiento. Por lo tanto, la escala empieza a mostrarse. Alrededor de 100.000 personas quedarán sin hogar. La versión oficial a veces intenta suavizar ese número con otra frase. Los fallecimientos registrados son sorprendentemente bajos, pero esta historia no es un conteo de cuerpos. Por lo tanto, la catástrofe se mide en una ciudad borrada y una población arrancada de raíz. Para el miércoles 5 de septiembre, el plan por fin puede funcionar, si el clima lo permite. Londres tiene cortes abiertos en su carne, zonas de demolición, brechas voladas, calles arruinadas que ahora funcionan como barreras. Pero las barreras solo importan si las brasas no pueden viajar por el aire por encima de ellas. Por lo tanto, todo sigue dependiendo de una cosa que nadie controla: el viento. Entonces la ciudad recibe su primer respiro real. El viento empieza a caer, no de golpe, no con ceremonia. Se siente primero como un cambio en la forma en que se mueve el humo. La columna deja de estirarse tan duro en una sola dirección. La ceniza cae más vertical. El fuego sigue ardiendo, pero su empuje hacia adelante se debilita. Por lo tanto, las brechas empiezan a comportarse como brechas reales y no como pausas temporales. Este giro es decisivo y no admite romance. Ningún héroe único detiene el gran incendio, pero el viento afloja su agarre. Por lo tanto, las decisiones humanas por fin vuelven a importar. Los cortafuegos empiezan a sostenerse. Los equipos pueden trabajar sin ser superados al instante. Las brechas voladas se vuelven líneas que el fuego no cruza con facilidad. La lucha se convierte en una serie de bordes contenidos, no en un frente que rueda. Por lo tanto, el miércoles se convierte en el día en que Londres deja de perder terreno por hora. Para el jueves 6 de septiembre, el gran frente principal por fin se apaga. Quedan focos, las ruinas humean, sótanos y bolsas de calor persisten, negándose a enfriarse rápido. Pero el gran movimiento hacia adelante terminó. Por lo tanto, los supervivientes entran en un Londres que, a la luz del día, se siente extraño, demasiado abierto, demasiado silencioso, demasiado expuesto. La vieja San Pablo se perdió, calles enteras se perdieron, mercados se perdieron. Por lo tanto, la verdad más dura llega después de las llamas. El fuego no solo destruyó los edificios de Londres, destruyó los supuestos de Londres. La piedra no es seguridad, el agua no es escape, la autoridad no es control, pero un vacío puede ser control. Por lo tanto, la salvación de la ciudad llega desde la única cosa que más odia crear: la ausencia. Decían que el incendio terminó el jueves, pero el humo solo era el primer capítulo, porque una ciudad no es solo llama, y el verdadero desastre empieza cuando se despeja el humo. Londres despierta a un silencio que se siente incorrecto. El rugido ya no está. Al perfil le faltan sus anclas. Las calles que quedan están atascadas de escombros, hierro deformado, ceniza que se levanta en nubecitas con cada pisada. Un hombre se agacha a recoger una llave del barro, la gira entre dedos negros y entiende tarde que ya no hay cerradura en el mundo para esa llave. La versión oficial prefiere el idioma de la recuperación. Habla de reconstruir como una marcha hacia adelante. Señala proclamaciones, señala actas del Parlamento, señala la intención de la corona, pero la intención no aloja a nadie. Por lo tanto, Londres se llena del sonido del regateo.
Cerca de 100.000 quedan sin hogar. Ese número no se siente como estadística. Se ve familias durmiendo al aire libre, bultos apilados en campamentos improvisados, la fuerza laboral de una ciudad viviendo afuera, al lado de las ruinas de sus lugares de trabajo. Dicen que Londres se mantuvo resiliente, pero la resiliencia no es comodidad. Por lo tanto, los campamentos se convierten en los nuevos barrios. En Moorfields, el suelo no recibe a nadie, lo aguanta. Noche tras noche, una lluvia fina vuelve el barro pegajoso. Las mantas se empapan por abajo. El frío sube desde la tierra como una deuda. El humo de los fuegos de cocina queda abajo. No huele como el del gran incendio. Huele a tela húmeda, grano hervido, sudor, ceniza incrustada en la lana. Una mujer raciona pan a los niños con manos que tiemblan de agotamiento. Un hombre cuenta monedas 2 veces, y aún así las monedas compran menos que hace una semana. Sobrevivir se convierte en un mercado. Los precios suben, los alquileres se endurecen, el espacio se vuelve la nueva moneda. Algunos propietarios ven oportunidad dentro de las ruinas. Decían que el fuego fue un igualador, pero la propiedad sobrevive en el papel. Por lo tanto, los ricos discuten límites mientras los pobres discuten mantas. Aquí la historia se divide en 2 carriles. El carril 1 es el oficial. El Parlamento se mueve para imponer un nuevo orden físico. La Gran Ley de Reconstrucción de 1666, la Rebuilding Act de 1666, empuja a Londres desde la madera hacia el ladrillo o la piedra, limita formas de construcción, apunta a calles más anchas. No será la última ley, solo la primera que obliga a la ciudad a obedecer, pero la ley es solo tinta. Por lo tanto, hacerla cumplir se vuelve otra batalla, y aquí hace falta carril vivido, corto, con cuerda y prisa. Un agrimensor estira una cuerda sobre un solar y marca con tiza. Un vecino discute porque la cuerda se come su palmo de tierra. Aquí estaba mi umbral. Aquí, otro señala una mancha negra y jura que era su pared. 2 memorias chocan como carretas. Un oficial mira el humo que todavía sale de un montón de piedras y corta la discusión. No hay tiempo. Levanta la mano, como si cortara aire. La cuerda se tensa. La calle nueva nace quitándole suelo a alguien. Ese ensanche suena a seguridad, pero ensanchar le roba tierra a los dueños. Por lo tanto, cada pulgada se vuelve disputa. La corona quiere que la reconstrucción empiece rápido. La ciudad necesita que el comercio reinicie. El puerto necesita funcionar. Los mercados necesitan espacio. Pero la velocidad choca con la propiedad. Por lo tanto, Londres corre el riesgo de congelarse en pleitos. Para evitarlo, aparece un mecanismo nuevo, la Fire of London Disputes Act 1666, que crea un tribunal especial, el Fire Court, para decidir rápido disputas entre propietarios e inquilinos. Dicen que la justicia devolvió orden, pero la justicia también elige ganadores. Por lo tanto, el resentimiento se vuelve otro tipo de humo, y ahí la tensión real. El juez decide en minutos, y alguien pierde una casa en una frase. El microdetalle muestra la fricción. La pluma de un escribiente raspa en una oficina temporal, mientras afuera un obrero tose polvo. Los sellos de cera se hunden en papel nuevo, mientras cerca alguien intenta hervir agua en una olla abollada. Un juez escucha testimonio, solo que el testimonio depende de documentos guardados en edificios que ardieron. La ciudad aprende, tarde, la debilidad de la prueba. Incluso la demolición para salvar deja cicatrices. Algunas casas se tiraron para abrir cortes, otras se volaron. Algunos dueños exigen compensación. Algunos vecinos culpan a vecinos. Dicen que la ciudad actuó por el bien común, pero el bien común no tiene un precio único. Por lo tanto, los argumentos se multiplican. Reconstruir también es poder. El fuego ya había empujado la autoridad hacia arriba durante la crisis, y ese desplazamiento no se revierte del todo. Reglas nuevas exigen administración nueva. Administración nueva exige obediencia nueva. Dicen que los nuevos códigos harán a Londres más segura, pero más segura también significa más estricta. Por lo tanto, la ciudad se vuelve más gobernable. El ladrillo reemplaza a la madera en muchos puntos. Los muros medianeros se engrosan, cambian líneas de tejados, se planifican calles. El viejo nudo medieval afloja en algunos lugares, pero el cambio amenaza oficios enteros. Por lo tanto, algunos se adaptan
y otros se hunden. Los carpinteros ven caer cierta demanda. Los albañiles se vuelven más valiosos. Los carreteros arrastran materiales nuevos por rutas rotas. Un cantero levanta un ladrillo, pero sus manos todavía están negras de ceniza vieja. Por lo tanto, el trabajo se siente como reconstruir encima de una tumba. La narrativa oficial destaca visión y nombres. Carlos II asociado a planes. Christopher Wren ligado al renacer. San Pablo como símbolo central. El arco es largo. La nueva catedral quedará esencialmente completada hacia 1710 y el Parlamento la declarará oficialmente completa en 1711. Dicen que la nueva San Pablo representa renacimiento, pero renacer toma décadas. Por lo tanto, el símbolo llega mucho después del trauma. Durante años, Londres vive mitad dentro de su futuro, mitad dentro de su ruina. El comercio regresa de forma desigual. Algunas calles reanudan ventas rápido. Otras zonas quedan como campos ásperos de escombros. Dicen que la ciudad se recuperó rápido, pero recuperarse depende de quién habla. Por lo tanto, los más pobres cargan la recuperación más larga. Aquí también la verdad pelea con el mito. Circula la idea de que el número de muertos fue diminuto. El registro de fallecidos es escaso, y aún así la catástrofe es enorme. Dicen que desastre igual a cadáveres, pero desastre también puede ser desplazamiento. Por lo tanto, el sufrimiento de Londres se mide en falta de hogar, pérdida de registros, pérdida de herramientas, pérdida de estabilidad. Las leyes limpian el perfil de la ciudad, también crean burocracia nueva, exigen documentación, exigen cumplimiento, pero cumplir cuesta dinero. Por lo tanto, quienes tienen menos reconstruyen al final. El microdetalle vuelve a los campamentos. Un niño usa un trozo de baldosa rota para dibujar formas en la tierra. Un hombre se envuelve los pies con tiras de tela porque ya no hay zapatos. Una mujer conserva un libro de oraciones manchado de hollín, y aún así lo abre. Las páginas huelen a quemado. El orden social se tensa. Los rumores que ardieron durante el incendio no desaparecen al instante. La sospecha se queda. La culpa busca un blanco permanente. Dicen que el incendio fue un accidente, pero un accidente suena insatisfactorio para una multitud herida. Por lo tanto, la conspiración queda como corriente subterránea. Los oficiales quieren cierre, quieren una causa. Quieren una narrativa que permita avanzar sin mirar fijamente al caos, pero la causa real es una cadena de condiciones. Por lo tanto, el nuevo Londres se construye controlando condiciones más que cazando villanos. La madera seca se vuelve ladrillo. Los callejones estrechos se ensanchan en reconstrucciones selectas. La lucha improvisada contra el fuego se recuerda como una vergüenza pública, pero la memoria se borra. Por lo tanto, la ley intenta hacer lo que la memoria no puede. El gran incendio obliga a Londres a elegir entre el romance de su forma vieja, solo que el peligro horneado dentro de esa forma permanece. La ciudad reconstruida se vuelve un compromiso entre tradición y supervivencia. La prueba final es simple. Londres volverá a arder en formas más pequeñas. Las ciudades siempre lo hacen, pero después de 1666, los líderes de Londres cargan un miedo permanente. Por lo tanto, legislan contra el próximo horno antes de que la primera ceniza esté del todo fría. Decían que ocurrió en días. Londres lo vivió en minutos. Por eso solo se entiende como una cuenta regresiva. Cada día, arrancando una ilusión más. Día 1, domingo 2 de septiembre. Está lejos. Antes del amanecer, una panadería en Pudding Lane se vuelve el punto de origen. El hecho es lo bastante pequeño como para invitar a la negación, pero la negación es un lujo construido sobre condiciones normales. Por lo tanto, la primera reacción de la ciudad se convierte en su primer pago. Se activan los instintos oficiales de Londres. Vecinos forman filas, se trae agua, se alzan ganchos hacia los tejados, se consulta a los oficiales. Los procedimientos parecen competencia, solo que el verano dejó la madera sedienta. El procedimiento choca contra combustible
ya listo para encender. El microdetalle la trae primero. El humo se cuela en habitaciones que todavía no arden. El aire sabe a harina chamuscada y brea. Un hombre toca una pared y siente el calor viajar por ella como pulso. Pepys ve el resplandor y escribe lo que muchos sienten. Parece lejos, se va a dormir. Esa frase sobrevive porque es el error más normal en una ciudad llena de alarmas, pero esta alarma viene respaldada por viento, por lo tanto la distancia se vuelve mentirosa. El Lord Mayor duda ante la herramienta más dura, derribar casas para abrir una brecha. Es comprensible en una ciudad hecha de propiedad y derechos, pero el fuego no honra derechos, por lo tanto usa la demora como pista de despegue. Objeto del día 1. Harina y brea en la garganta. Día 2. Lunes 3 de septiembre. La ciudad se vuelve chimenea. Para el lunes, el incendio deja de comportarse como emergencia de barrio. Empieza a comportarse como sistema, pero los sistemas escalan. Por lo tanto, cada calle estrecha se convierte en un dispositivo que empuja la llama hacia adelante. La versión oficial todavía intenta hablar de límites. Este distrito, ese callejón, esa fila de casas, los mapas consuelan, pero el viento convierte las brasas en mensajeros. Por lo tanto, el mapa deja de ser guía y se vuelve registro de lo que el fuego ya ignoró. La gente hace el movimiento viejo. Salvar lo valioso moviéndolo. Aparecen carretillas, sobrecargadas, y ahí llega el dolor simple. La cuerda muerde manos. Las carretas ahogan los pasos, pero todos huyen hacia las mismas direcciones seguras. Por lo tanto, el movimiento se convierte en congestión. El Támesis parece la salida obvia. Se llena de botes. Las barcas chocan como carretas en un mercado. Brota el regateo en el humo porque el comercio es un hábito que no muere rápido. Pero escapar exige flujo. Por lo tanto, el río se vuelve cuello de botella, estar atrapado a cielo abierto. El lunes también introduce el segundo incendio, la sospecha. El miedo de guerra prepara a la ciudad para chivos expiatorios. Los acentos extranjeros se vuelven blanco. Se interroga a desconocidos que cargan bultos. Pero una ciudad quiere intención dentro del desastre. Por lo tanto, el rumor corre más rápido que las órdenes. El duque de York aparece en relatos como organizador visible, no solo contra la llama, sino contra el caos. Guardias disuaden saqueos y contienen a la turba, pero contener es más difícil que mandar. Por lo tanto, el orden se vuelve lucha física. Botas, gritos, manos empujando a la gente lejos del peligro. Objeto del día 2. Una cuerda mordiendo manos. Día 3. Martes 4 de septiembre. El minuto en que falló la piedra. El martes es el pico emocional porque destruye la idea más segura. San Pablo se vuelve imán. Bienes hacia adentro, libros hacia abajo, familias apuntando al recinto como si la fe estuviera en los muros. Pero la piedra puede retener calor. Por lo tanto, un refugio de piedra puede volverse horno. Y aquí se recorta lo viejo y queda lo esencial. Dentro, el engaño dura poco. Por un rato parece soportable. Luego llega lo nuevo. El sonido del papel rindiéndose y el olor de tinta cocida. Un crujido fino en la oscuridad. Páginas que se encrespan sin nadie tocándolas. La gente entiende, tarde, que la catedral no era refugio, era trampa. Y entonces la prueba final. El plomo fluye. Hacia Ludgate Hill, metal comportándose como agua. Una ciudad viendo su certeza volverse líquido. Pero un refugio que se derrite deja de ser refugio. Por lo tanto, Londres aprende la regla nueva. El calor borra la certeza más rápido que la llama borra calles. Objeto del día 3. Plomo fluyendo. Día 4. Miércoles 5 de septiembre. El vacío aguanta. El miércoles es el día en que la estrategia por fin empieza a importar. La corona toma el mando y la demolición se vuelve política. Derribar para abrir cortes. Fabricar espacio muerto. Pero tallarlo a mano no alcanza. Por lo tanto, el método escala. Se usa pólvora para cortar manzanas. Se despeja una línea. Se empuja a civiles hacia atrás. Se miden mechas. La explosión no es romance. Es sustracción.
pero la sustracción crea espacio. Por lo tanto, la llama se topa con un corte que ya no cruza tan fácil. Aún así, nada funciona del todo mientras el viento siga lanzando brasas por encima. Pero el movimiento correcto necesita condiciones correctas. Por lo tanto, Londres espera al único aliado que no puede mandar. Entonces el viento afloja. No como milagro. Cambia el humo. La ceniza cae más vertical. El fuego sigue ardiendo, pero su empuje hacia adelante se debilita. Por eso las brechas empiezan a comportarse como brechas reales y no como pausas. Objeto del día 4, mecha y pólvora. Día 5, jueves 6 de septiembre, bajo control. Para el jueves 6, el gran frente ya está bajo control, dejando focos y ruinas que siguen humeando. La ciudad pisa una versión desconocida de sí misma. Decían que Londres sobrevivió y suena como un final, pero el alivio no es restauración. Por lo tanto, el después se vuelve el acto final del desastre. La pérdida se cuenta en desplazamiento e infraestructura borrada. Alrededor de 100.000 quedan sin hogar. Se forman campamentos. Los mercados funcionan a medias. Desaparecen registros y la propiedad se vuelve pelea. Pero pelear no levanta muros. Por lo tanto, el Parlamento no escribe memoria. Escribe control, ladrillo en vez de madera, calles más anchas, un tribunal rápido para que la ciudad no se congele en pleitos, y décadas después, una San Pablo nueva para fingir que el trauma tuvo final. Dicen que la cifra de muertos fue pequeña, y algunos lo tratan como catástrofe limpia, pero la catástrofe se mide en vida material borrada, falta de hogar, oficios destruidos, una capital obligada a reinventar sus reglas. Una ciudad no es solo su gente, es material, espacio, supuestos. Londres asumió que la piedra era seguridad, pero el calor demostró lo contrario. Por lo tanto, el Londres moderno nace de una idea brutal. A veces, la única forma de salvar una ciudad es romperla primero.